Bien, para terminar entonces estos dos principios que estamos viendo que están súper relacionados, que es el principio de la continuidad y de la supercompensación. Digamos que entre los dos tenemos que garantizar en el día a día la evolución y mejora de la forma física. Ese viene a ser, digamos, el resumen de los dos juntos, el día a día con el trabajo y el descanso bien planificado, con el objetivo de permitir que mejore la forma física y que esta evolución de mejoría de la forma física a lo largo de la temporada consigamos el momento óptimo de forma para competir. Hablando en este caso en una persona que tenga ese objetivo. Si el objetivo es estar en el gimnasio y este puede ser un error, como yo digo, con encefalograma plano, ¿a qué le llamo yo en el gimnasio encefalograma plano? Le llamo al usuario que lunes, miércoles y viernes repite la misma sesión de ejercicio físico. El objetivo es otro y no está mal, ¿eh? El objetivo es pasarlo bien allí, por ejemplo, hacer amigos, por ejemplo, o intentar mantener un poquito de actividad física saludable, perfecto. Pero es encefalograma plano en el sentido de que si coges el lunes, miércoles y viernes de la primera semana de enero, no tiene ninguna diferencia con el lunes, miércoles y viernes de la primera semana de mayo y ninguna diferencia con el lunes, miércoles y viernes de la primera semana de octubre. Siempre están haciendo lo mismo. Siempre lo mismo. No hay cambios. No hay lo que vamos a ver en el siguiente principio. No hay progresión. No hay cambios. Va mejorando su forma física. Se mantiene saludable. Posiblemente llegue un momento en que esa cantidad de entrenamiento no sea la suficiente para poder seguir mejorando. Entonces, ¿por qué? Porque el principio de sobrecarga, que es cuánto estímulo es eficaz, mínimo y eficaz para conseguir una mejoría. Pues una persona que está muy acostumbrada a hacer algo, ese estímulo deja de ser eficaz. Y si continúa así, posiblemente ese estímulo haga que si sigue haciendo lo mismo, empiece a perder algo de forma física. ¿Mm? Entonces ahí el principio de la sobrecarga es importante, porque a medida que el deportista va adquiriendo forma física, a medida que el usuario del gimnasio de las pesas se va acostumbrando a un peso o a una dosis, hay que aumentarla, porque el estímulo mínimo que necesita, que tiene que ver con este principio de sobrecarga, es mayor. Y hay que aumentarla respetando lo que dice el siguiente principio que vamos a ver, que es el principio de la progresión. De la otra manera, si entrenamos lo que ahora denominado con encefalograma plano, está bien, pero nos ponemos en la mentalidad de una persona que lo único que busca, vamos a llamarle entre comillas, es hacer actividad física y mantenerse activo. Punto. No busca rendimiento. No busca nada más. Cuando buscamos rendimiento y nos ponemos ya en esa parte, dejamos a los usuarios normales del gimnasio que lo único que hacen es ir al gimnasio a hacer su clase para hacer algo de ejercicio, no buscan competir. Cuando entramos en buscar competir o en un deportista que se lo toma con más en serio, la competición puede plantearse de diferentes maneras dependiendo del deporte. Hay competiciones en donde busco estar en forma en un momento concreto de la temporada y suele ocurrir en los deportes individuales donde las competiciones importantes suelen durar poco, es decir, suele ser un día o suele ser una semana o en caso de ciclismo hasta tres si quieres, pero están muy localizadas en el mes de verano, mayo, junio, suele pasar en deportes individuales. Y después hay otro tipo de deportes donde se compite de forma repetida casi cada fin de semana y suele ser típico pues, de los deportes de equipo, si quieres deportes de raquetas que tengan algún tipo de liga o similar. ¿Mm? El objetivo es llegar con una puesta a punto de la forma física que ha conseguido a ese fin de semana de competición. Entonces, las gráficas que tenemos aquí es para tratar de ejemplificar esa semana o los ejemplos de supercompensación para tener esa puesta a punto, que es lo que le llaman en deporte el tapering. Tapering es la puesta a punto, el picking es el estar fino, preparado para la competición. ¿Qué requiere eso? Que la cantidad de entrenamiento que hace el deportista cerca de la competición es menos para que pueda
optimizar, recuperar la fatiga, optimizar su forma física y llegar, digamos, en esplendor al día del partido o al día de la competición. Entonces, en esta primera gráfica que tenemos aquí es un ejemplo de cómo se maneja la fatiga en una semana típica de fútbol, donde vemos que en el lado izquierdo dice match, aquí abajo a la izquierda, match partido. Es decir, el día del partido que he jugado, ponemos por ejemplo el domingo, tenemos la fatiga, que es la línea roja, al 100%. Es decir, estoy súper cansado después del partido y la preparación para, o sea, ese pico de forma para jugar está al 10%. Es decir, tengo una fatiga enorme y no estoy preparado para un siguiente partido. Entonces empezaría el proceso de preparación de la semana que viene. ¿Cómo? Fijaros cómo se maneja la fatiga. El lunes todavía ese deportista está realmente fatigado. En esas 24 horas todavía no ha recuperado lo suficiente. Entonces, esos 2 días, lunes y martes, el siguiente, que está aquí la cama del descanso, digamos que es este periodo del microciclo que tiene como objetivo recuperar el cansancio del partido del fin de semana. 2 días, una sesión de entrenamiento ligera, normalmente el lunes, porque el entrenamiento ligero acelera el proceso de recuperación con respecto a no hacer nada. Habíamos visto en el principio de recuperación que si masaje, que si estiramientos, que si ejercicio ligero, que si medias de compresión, que si solo reposo, pues es mejor hacer algo ligero para acelerar la recuperación. Entonces, el comportamiento normal en deportes de equipo o en competiciones es que el día siguiente a una competición importante se realice un entrenamiento recuperador. Y en caso de implementar un día de rest, de descanso total, de no hacer nada, ese sea el martes, que es lo que representa aquí la cama. Y si nos fijamos en este caso, training load es la carga de entrenamiento. Fijaros que el lunes se entrena muy poquito, el día del partido era la máxima, y el martes descansa. ¿Qué ocurre con esos 2 días de recuperación después del partido? Pues que la fatiga que tenía el lunes al 90% decae, ya prácticamente ese deportista no está fatigado. Hemos recuperado prácticamente su condición. Entonces nos deja, en una semana típica de deportes de equipo, deja posibilidad para que el miércoles y el jueves se realice training load, vemos aquí, miércoles y jueves, una carga de entrenamiento importante. Aquí la ponen un 80% y un 70%. Digamos que a media semana es el momento que nos permite entrenar. Vamos a ver si recupero aquí la gráfica que teníamos de eso. Ahí la teníamos. Y veíamos aquí que a media semana en verde, ese miércoles jueves, es el momento después de recuperar que permitía volver a cargar pilas de entrenamiento, es decir, entrenar para cansar al deportista y para mejorar su forma física. Entonces, ¿qué le ocurre a la línea de fatiga esos 2 días? Pues vemos que el deportista a media semana pues vuelve a tener un poquito de fatiga porque ha entrenado duro. Y después llega la tercera parte, que es viernes y el día anterior del partido. Si nos fijamos, la carga de entrenamiento, training load, para ese entrenamiento optimizador disminuye. Se vuelve a entrenar entre volumen e intensidad, se entrena intenso, es cierto, con velocidades, con aceleraciones, activaciones le llaman, se entrena intenso, pero poco, para no provocar mucha fatiga. Entonces la carga de entrenamiento baja, la fatiga vuelve a bajar porque tenemos que conseguir el día del partido llegar con una buena preparación. Y esta línea azul aquí es la supercompensación. Después del miércoles que empiezo a entrenar poco, damos más tiempo a recuperar, supercompensamos sábado y volvemos a llegar óptimos con esa pequeña puesta a punto de esos 2 últimos días del microciclo para el juego, para el siguiente partido. Manejar esto es la clave muchas veces de la puesta a punto y del entrenamiento. Vemos 2 ejemplos diferentes más. Dice supercompensación para deportes de equipo, y en este caso aquí lo que han hecho en este estudio es esta fase de tapering, después del entrenamiento que termina aquí en el post, tiene una semana de recuperación
2 semanas de recuperación, 3 semanas de recuperación. Y observa para diferentes parámetros en qué momento de la recuperación, la primera semana, la segunda o la tercera, ha desarrollado esa supercompensación óptima. Y vemos, por ejemplo, para el sprint de 30 metros medido. Se cesa el entrenamiento y vemos que la primera semana para el sprint de 30 metros, bien, ha recuperado y ha cambiado su forma física, ha mejorado bastante, que en la semana 2 todavía se mantienen la forma física de forma muy importante y que en la semana 3 ya empieza a perder. Es decir, si paso 3 semanas, son un equipo de rugby en este caso por lo que pone aquí, después de 3 semanas de puesta a punto, de entrenar menos de lo que estoy acostumbrado, empiezo a perder de nuevo forma deportiva. Podría concluir ahí el estudio. Después hay otras cosas, habilidades para repetir sprint parece que se mantiene un poquito más. La máxima fuerza también parece que tiene el pico óptimo de máxima fuerza 2 semanas después de haber empezado la fase de puesta a punto. Parece que aquí se resume que el tiempo ideal de tapering, que se comprende entre 1 y 3 semanas, podría ser 2. De hecho, suele ser lo habitual. Cuando se prepara una competición que no es de fútbol, que no es todos los domingos, y tenemos que preparar la carrera que la tenemos dentro de un mes, las 2 últimas semanas se puede considerar así de forma genérica como el número más usado para realizar una puesta a punto. Es decir, quitar cantidad de entrenamiento progresivo en las 2 últimas semanas para conseguir esa supercompensación. Y lo ideal es 15 días antes empezar a quitar entrenamiento. Ojo, que el entrenamiento que se quita es en... Vamos a meter una nueva. Vamos a hacer la gráfica. Vamos a imaginar que aquí, en este punto, está la competición importante. Aquí faltan 2 semanas. Y aquí es el periodo de preparación. Este deportista ha ido mejorando su forma física, y llegamos a este punto, ¿no? Tenemos este nivel de forma física. Para conseguir mejorar su forma física, este deportista, pues siempre ha entrenado un poquito más de lo que está acostumbrado. Aquí pues hace a lo mejor después de un mes una pequeña recuperación, vuelve a entrenar un poquito más de lo que está acostumbrado, hace otra pequeña recuperación, vuelve a entrenar un poquito más de lo que está acostumbrado y estamos en este punto. Esto es lo que está entrenando en el día a día el deportista y la línea roja, el punto negro, es su forma física global. Para mejorar, siempre entrenamos un poquito más de lo que estamos acostumbrados. Esto es lo que vamos a llamar en el siguiente tema carga aguda, que es a que los 7 días, perdón, los últimos 7 días, cuál ha sido mi media, mi cantidad de entrenamiento realizado, y vamos a llamar carga crónica o fitness, que se representaría la tendencia negra, como a qué estoy acostumbrado de media en los últimos 42 días, en el último mes. Y esto es lo que se puede más o menos asimilar a mi fitness o a mi forma física. Para conseguir mejorar mi fitness o mi forma física, la cantidad de entrenamiento que tengo que hacer en el día a día, resumido en la tendencia de los últimos 7 días, es un poquito mayor de lo que estoy acostumbrado. Cuando tengo esta tendencia, mi forma física en progresión, principio de progresión que vamos a ver después, evoluciona. ¿Y qué pasa en esas últimas 2 semanas? Pues en esas últimas 2 semanas, si la línea negra representa lo que estoy acostumbrado a hacer, tengo que hacer un cambio radical, es decir, bajo la cantidad de entrenamiento, por debajo de lo que estoy acostumbrado a hacer. Digamos que en estas 2 semanas entreno menos de lo que estoy acostumbrado de media. Esto es lo que hacemos las 2 últimas semanas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues hacer esa puesta a punto o tapering. ¿Y cómo se hace eso? Pues así, se reduce el volumen de entrenamiento, quiere decir la cantidad de entrenamiento, aproximadamente un 50-60%. Quiere decir, en líneas generales, entreno la mitad de tiempo, la mitad de series de lo que estoy acostumbrado.
Sin embargo, la intensidad, es decir, la velocidad de carrera, la velocidad de las series, etcétera, etcétera, se mantiene. Se mantiene la intensidad, no baja. Es decir, si estaba haciendo series al 70%, al 70%. Si la estaba haciendo al 90%, al 90%. Se mantiene, pero en vez de hacer 10 series que me tocaban, hago la mitad, hago 5. Entonces, implementando estas dos medidas en el tapering, es decir, bajando el volumen a la mitad, manteniendo la intensidad, entrenamos menos de lo que estamos acostumbrados, la mitad de lo que estamos acostumbrados, pero al mismo ritmo, y este es el momento óptimo para supercompensar y aquí tener una competición en donde el rendimiento sea el adecuado para ese momento. Ese es el tapering. Y esto es lo que representa aquí este gráfico, es decir, ha cesado el entrenamiento 2 semanas y ha analizado qué le pasaba a diferentes capacidades físicas. Y ha visto que 2 semanas después de cesar el entrenamiento con esta estrategia de tapering, obtenía los mejores resultados de rendimiento físico. Entonces, de manera genérica, digamos que una puesta a punto se utilizan 2 semanas para permitir supercompensar y tener esa puesta a punto. Vemos una tercera gráfica que no tiene que ver con esto de forma igual, pero que representa más o menos ese proceso de supercompensación. Vamos a poner en la situación de un deportista que ha llegado tarde en su preparación, ¿vale? No se ha acordado de entrenar bien en condiciones, y ahora quiere apurar, porque eso lo hacía un compañero mío. No entrenaba nunca nada, y cuando íbamos a ir a una marcha de estas de fin de semana, los últimos días se pegaba unas palizas de entrenamiento y decía, ¿pero qué haces, tío? Que vas a llegar así cansado al día de la marcha, o sea, es lo que tienes que hacer ahora, no estás a tiempo ya de mejorar lo que no has hecho antes, estás a tiempo de descarallarlo si quieres. Acordarse demasiado tarde de entrenar es un error, evidentemente, y es un segundo error si además de acordarme demasiado tarde pienso que voy a conseguir mejorar la forma física entrenando duro 2 o 3 días antes de la competición o del evento. Digamos que ahí ya no es la solución. Pues esto vamos a pensar que es una cosa parecida. Tiene 7 días este estudio de entrenamiento y 5 días de tapering, de recuperación. Y fijaros que en esos 5 días ha mejorado entre un 3 y un 7% diferentes capacidades. Es decir, ya una semana después de haber cesado el entrenamiento ya ha mejorado un montón. Y lo que ha hecho en este estudio es utilizar un HIIT de 30-15. ¿Qué quiere decir eso? En 30 segundos de esfuerzo intenso, por ejemplo de carrera, 15 segundos de recuperación. Y eso todos los días. Los 7 últimos días, cada día hacía un HIIT. No recuerdo aquí en esto, no lo pone en el estudio, cuánto tiempo total de entrenamiento hacía en ese HIIT. 2 semanas, HIIT creo que en el estudio original sí ponía algo. Número de series, 3 series de 5 minutos haciendo un 30-15. Entonces vemos que a medida que está entrenando sus 7 días menos el lactato, todas sus capacidades físicas van a menos. Y después de los 7 días en algunas hay bastante fatiga. Y cesa el entrenamiento. Y evalúa qué pasa en la recuperación. Quiere ver cómo recupera el cuerpo diferentes capacidades físicas en los siguientes días. Y vemos que en 5 días la mayor parte de los parámetros que ha medido, fuerza máxima isométrica, potencia aeróbica máxima, VO2 máximo, salto, han mejorado una vez que cesa el entrenamiento. Esto es un ejemplo claro del principio de supercompensación. Y han mejorado con respecto a antes de iniciar el experimento entre un 3 y un 7%. Un entrenamiento aplicado de 7 días con un tapering, con una recuperación de 5. Vale, otro ejemplo más. Vemos 2 diapositivas más, que son las que tengo programadas, que puede que me lleve algo de tiempo, y acaba la sesión. Vamos a ver estos conceptos que están aquí. Overtraining es sobreentrenamiento, lo que habíamos dicho de vigilar el sobreentrenamiento, ¿verdad? Cuando me paso y entro en el síndrome de sobreentrenamiento, es lo que aquí define como síndrome overtraining. Pero en esta diapositiva ya representa que eso es un continuum entre existir un poco de fatiga, el semáforo aquí amarillo, una fatiga mayor, el semáforo naranja, una fatiga mayor, el semáforo rojo, y entrar en enfermedad, el síndrome de sobreentrenamiento, evidentemente a más
a más carga de entrenamiento, más fatiga. Y vamos pasando por diferentes fases. Entonces, esas fases que vamos a pasar podríamos definirlas como una fatiga normal, que es en el día a día cuando el entrenamiento no es duro, es un entrenamiento asumible, que lo recupero prácticamente de un día para otro, que no tiene problemas en la recuperación. Desde aquí, recuperación rápida, 24-48 horas, y podríamos decir que esta es la situación ideal con las personas que vamos a ir entrenando en el día a día, que no buscamos tampoco una pretensión de exprimirlos. ¿Y qué es eso de no buscar una pretensión de exprimirlos? Pues lo vuelvo a representar aquí, que es parecida a esta gráfica que acabo de pintar ahora. Es decir, el deportista está acostumbrado a esto. Esta es la evolución del fitness, de esa carga crónica. ¿Y cuánto entrena en el día a día? Pues solo un poquito más de lo que está acostumbrado. No lo exprimo. Hace prácticamente lo mismo que está acostumbrado, un poquito por encima. ¿Qué puede ocurrir? Que puedo decidir una estrategia más agresiva, y entonces si el deportista está acostumbrado a esa tendencia negra, yo digo, no, vamos a entrenar mucho más de lo que tú estás acostumbrado. Claro, el rojo, que debería de haber cambiado los colores, porque el verde representa a lo mejor la buena estrategia, perdón, el rojo representa la buena estrategia, hacer un incremento de hasta un 10% con respecto a lo que estás acostumbrado, y el verde representa el error. Incrementar la carga un 30-40% con respecto a lo que estás acostumbrado. Esto es muy agresivo, estar acostumbrado a hacer una cosa y hacer algo mucho mayor. Es mucho más asumible que el entrenamiento que yo hago en el día a día sea lo mismo a lo que estoy acostumbrado e ir aumentando la carga de una forma lenta y progresiva. Bueno, pues esa situación podría ser definida como la fatiga normal, que está dentro de ese rango que podríamos decir de ese incremento de un 5 o un 10%. Y entonces, si yo estoy acostumbrado a correr 8 kilómetros todos los días, el día que corro 9 kilómetros, que es un 10% más, no voy a notar realmente que eso me haya machacado. Es asumible por mi cuerpo y en un día igualmente voy a estar recuperado para la siguiente sesión. Pero si yo estoy acostumbrado a hacer 8 kilómetros diarios y de repente le meto un 50% y le meto 16 kilómetros, ojo, ahí ya entramos en un incremento muy brusco con respecto a lo que estoy acostumbrado. Entonces, cuando los incrementos son bruscos, empezamos a entrar en esta segunda parte de la diapositiva, lo que llaman overreaching, que es una cosa intermedia entre una fatiga normal y un sobreentrenamiento. A veces se busca voluntariamente, sobre todo el naranja, el overreaching que llama funcional. Es decir, a veces se buscan estrategias de este estilo que ya hemos visto. Fatiga, fatiga, fatiga y después le doy tiempo a recuperar. Este podría ser un ejemplo de overreaching funcional. A propósito, busco un entrenamiento exigente, de impacto, intenso, que provoque fatiga en el deportista y después ya supercompensaré con tiempo. Y esa supercompensación, dice aquí, pues alrededor de 2 semanas, lo que puede ser un tapering o demás, lo que necesita para recuperar eso. Pero claro, ya estamos hablando casi de una tendencia parecida a la que he pintado aquí en la línea verde. El entrenamiento es excesivo con respecto a lo que estoy acostumbrado. Y sé que eso no lo puedo mantener mucho tiempo, porque si ese incremento tan importante con respecto a lo que estoy acostumbrado lo mantengo mucho tiempo, la fatiga, la voy a pintar en azul, la fatiga del deportista en esta situación de entrenar así, pues iría y tengo que en algún momento dejar recuperar esa fatiga. Si eso lo continúo, estaría entrando progresivamente en un overreaching funcional. Si no reacciono y en 1 o 2 semanas no quito carga de entrenamiento, entraré en un overreaching no funcional y aquí ya hablamos de semanas, incluso meses para conseguir recuperarme y volver a estar súper compensado. Y si tengo el error de que solo continúo hasta el infinito, llegamos a la enfermedad, a la que he definido como enfermedad, al síndrome de sobreentrenamiento. Y aquí muchos meses de recuperación. Entonces eso es como si fuera lo que he dicho, un problema de enfermedad directamente del cuerpo. Lo he roto, por decirlo de alguna manera,
una forma bestial. Entonces, ¿dónde jugamos nosotros en el entrenamiento con este principio de supercompensación y de sobrecarga progresiva? Deberíamos de jugar en la liga amarilla, en condiciones normales, y tocar a veces, quizá, de forma puntual, la línea, el cuadrante naranja. Es decir, entrenar un poquito más de lo que estoy acostumbrado es lo idóneo, no necesitaría más. Si quiero exprimir al deportista, puedo atreverme voluntariamente a exprimirlo entrando en la zona naranja. Ya no debería de entrar nunca en la zona roja, porque ya sería un error de aplicación del entrenamiento, cuando el deportista, para recuperarse, necesita meses de las palizas que le he dado. Entonces, entre la línea esa amarilla y la naranja, ahí podríamos jugar. Y en lo que hemos definido antes aquí, podríamos decir que la tendencia amarilla sería seguir esta gráfica superior, cada vez un poquito más, pero de una forma controlada y muy pausada, y que adentrarme en ese overreaching funcional sería esta estrategia inferior. Le meto caña al entrenamiento, pero me doy de cuenta de que lo estoy haciendo, y cada semana sí, semana no, o cada 2 semanas o así, tengo que dejarle respirar al deportista para que supercompense. Porque si no le dejo respirar para que supercompense, voy a la situación de riesgo. Paso a un overreaching no funcional y paso a un overtraining. Y aquí el deportista sí que se va al dique seco y tiene que parar el entrenamiento. Aquí tenemos lo mismo representado en una gráfica. Entonces vemos que las fatigas agudas tienen una percepción de fatiga normal, alta, a la que corresponda al tipo de entrenamiento que haga, y se recuperan en 24-36 horas, periodo de recuperación normal, y entonces la evolución, la supercompensación, pues es una línea pues positiva, ¿vale? Hace un entrenamiento normal que no le causa una fatiga excesiva y lo recupera rápido, y su forma física, su línea de forma física mejora. Si dejo de aplicar entrenamientos, después vuelvo a empeorar. ¿Qué pasa cuando entro en un overreaching funcional? Ojo, que como estoy encadenando altas dosis de fatiga en un periodo corto de tiempo, es probable que ese deportista necesite varios días o semanas para conseguir su supercompensación, porque he instaurado una fatiga más o menos importante. Digamos que en entrenar ligero, entrenar un poquito más fuerte o entrenar de más, estoy acelerando la cantidad de entrenamiento, como digo antes, con respecto a lo que está acostumbrado el deportista, de una forma demasiado rápida. Esto es lo que llaman en la teoría del entrenamiento la rampa. ¿Y qué es una rampa? Pues es esto, la rampa de evolución, RAMRAPT, ¿qué es esto? ¿Cómo evoluciona el entrenamiento? Esta es una rampa cero, la primera, es decir, entreno lo mismo en lo que estoy acostumbrado, no hay ninguna mejoría. Esta es una rampa controlada, vamos a poner 5 puntos de aumento cada semana. Esta es una rampa más intensa, 10 puntos de incremento, y esta es una rampa, una pendiente de incremento, es esto que está aquí. La línea roja, como veis, es más plana, la línea verde, el incremento es más acusado. Esa es la rampa de evolución del entrenamiento. Pues cuando exprimo al deportista en este velocímetro que está aquí, cuanto más rápido haga los incrementos, vamos a pensar en un entrenamiento de pesas, donde 5 kilos, ¿cuánto tiempo? Una semana, pasamos a 6, una semana, pasamos a 7, una semana, o hacemos otro incremento, 5 kilos, una semana, pasamos a 8, he incrementado 3 kilos de repente, una semana, pasamos a 12, he incrementado 4 kilos más, la evolución, la pendiente de incremento de la carga de entrenamiento es mucho más intensa. ¿Cómo deberíamos de actuar nosotros? De forma clásica se actuaba de forma muy bruta. En las pretemporadas de los equipos los incrementos de carga de entrenamiento eran enormes en poco tiempo. Correlación clara con riesgo de lesión porque causa fatiga. ¿Cuál es la tendencia actual? A hacer una buena gestión de la carga de entrenamiento y que los incrementos sean más controlados y lentos. Continuos, pero más controlados y lentos. Para permitir al deportista recuperarse, recordar lo que hablaba el otro día del récord de David en la dominada, que él entrenaba todos los días. Y entrenaba todos los días todas las dominadas que podía hacer, solo hacía una y bajaba de la barra. ¿Hasta cuándo? Hasta que la fatiga fuera de un 15%.
¿Qué se ha dado de cuenta? De que la cantidad de dominadas y la fatiga que había implementado hacían que no mejorara su forma física, se notaba cada vez más cansado entrenando todos los días. Tenía dos soluciones: meter más descanso o asumir menos fatiga cada día del entrenamiento. Utilizó la segunda y bajó el umbral de fatiga a un 10%, 7%, de manera que hacía muchas menos repeticiones cada día, para conseguir estar en la situación una de aquí. Es decir, estaba haciendo algo a lo que estaba más o menos acostumbrado y lo repetía todos los días, cada 24 horas recuperaba y le permitía mejorar. Podía haber usado una estrategia mucho más agresiva, pero la ha utilizado conservadora. Muy poco a poco el incremento, asumiendo una fatiga pequeñita y no una fatiga enorme. Y evidentemente vigilar los parámetros del sueño, de descanso, de las sensaciones, no sé si vigilaba variabilidad de la frecuencia cardíaca o no. Y con todos esos datos que recoge del análisis, se llama monitorización, decide si la cosa va bien o mal. Pero fijaros que ha tomado una decisión inteligente. No estoy recuperando bien, no noto que exista una evolución como tenía esperado, adopto la estrategia de que el incremento que estoy haciendo, la cantidad de entrenamiento que estoy haciendo, es excesivo para repetirlo cada 24 horas. Quito entrenamiento. Ahora me noto que voy evolucionando, que mejoro, que no tengo esa fatiga en el día a día. Parece que me noto cómodo aquí, en este incremento diario, en esta dosis de ejercicio diario, mantengo. Y eso debería de ser la forma de pensar de muchos. ¿Qué ocurre con la gente, vamos a decir, joven, impulsiva y similar? Que lo normal es que quieran incrementos muy rápidos y muy grandes en poco tiempo. Y eso sí que es el riesgo de lesión. El riesgo de lesión no es que no no haga un calentamiento o que no haga la flexibilidad esa que parece si no estiras te vas a lesionar. Ese no es el riesgo de lesión. El riesgo de lesión es una mala gestión de la carga del entrenamiento. Normalmente entreno mucho, me canso demasiado y mi cuerpo no estaba preparado para asimilar esa cantidad de entrenamiento que le he impuesto. Poquito a poco, con buena letra, podríamos decir. Y los incrementos muy progresivos y poquito a poco. De manera, como os decía el otro día, si yo estoy acostumbrado cada semana a hacer este número de kilómetros, para mí eso no me supone un cansancio porque mi cuerpo está acostumbrado. E incrementos pequeños los asumo bien. Si ahora viene una persona de la nada que no corre y quiere directamente hacer la cantidad de kilómetros que hace un deportista que está acostumbrado, lo vamos o se va a reventar en nada. Cuando una persona empieza en un club o empieza en un deporte, no puede hacer el mismo entrenamiento que el que lleva 2 o 3 años. Y eso es un error a veces en el mundo de las pesas. Vente, amigo mío, que haces lo mismo que yo, vas tú y yo, vas tú y yo. Joder, pero es que yo llevo 2 años haciendo estas rutinas de pecho, de dorsal, con este número de dosis de repeticiones, con este número, y tú acabas de empezar. Y directamente quiero que empieces a mi nivel. Pues vas fastidiado. Te voy a, crear agujetas, seguro, el menor de los males. Otra, comprometerte en un riesgo de que tengas que parar porque me he pasado con la dosis inicial. Vale, entonces, el overreaching funcional, estamos ahí, me he pasado, pero lo tengo controlado. Y sé que en el momento que quito dosis, lo hago voluntariamente. Quiero un choque, quiero esas 2 semanas duras, os veas primeras 2 semanitas que no hay competiciones, sé que va a haber fatiga, tengo que tener cuidado, y tengo que tener cuidado y tengo que dejar que después el deportista recupere. Cuando entramos aquí en el número 3 y 4 ya entramos en terreno peligroso, porque el incremento es muy grande, el tiempo que mantengo el incremento es mucho, la fatiga evoluciona a más, cada vez hay más fatiga y no doy tiempo a la supercompensación. Si me doy de cuenta y paro a tiempo, es probable que el deportista recupere, pero en semanas o meses. No va posiblemente, según esta gráfica, a supercompensar. Simplemente vamos a permitir que vuelva a ser persona para poder entrenar. Y si no tengo cuidado, y eso lo mantengo no sé cuánto tiempo más que el anterior, ¿vale? La frontera es difícil, la recuperación casi no es posible, ¿vale? Hablamos de más de un mes o esa persona ha perdido la temporada porque la he enfermado de entrenamiento, está sobreentrenada y por lo tanto no va a poder recuperar. El viernes nos metemos aquí con el principio de progresión
y vemos cómo se gestiona ese incremento de las cargas. Vale, y seguimos con lo que toque: principio de progresión, individualización, reversibilidad y recuperación. Es probable que me dé tiempo a todo eso. Y después quede la parte de los principios pedagógicos que entrarían aquí para el martes. El viernes, perdón, es examen. Vale, pues el miércoles siguiente, el martes siguiente seguimos con esto. Para